primera extinción masiva que ocurrió sobre la faz de la Tierra habría sido clave para la existencia de los vertebrados, o eso es lo que sugiere un nuevo estudio. Lo voy a pasar a explicar para que tengan una idea. Hacia principios del Paleozoico, que fue hace 541 millones de años, ocurre una explosión de diversidad de animales multicelulares. Allí se empiezan a formar ya los grandes grupos de animales, y la mayor diversidad que notamos en el registro fósil es de invertebrados. Están ya los artrópodos, los moluscos, los distintos tipos de moluscos como los conocemos hoy en día, incluso hay otras formas que ya no existen, y de hecho dominan todo lo que son los nichos ecológicos de las faunas marinas del Paleozoico inferior, y como pueden ver ahí incluso desarrollaron grandes predadores de tamaños más grandes que el ser humano, como pueden ver ahí, ¿no? Con endoceras siendo una de las formas más grandes y predadores tope de las cadenas alimenticias. Y todo esto ocurre en un lapso entre el Cámbrico y el Ordovícico, aproximadamente entre los 100 millones de años, en donde se desarrolla gran diversidad de animales invertebrados. Ahora bien, los vertebrados, a pesar de que surgen desde el Cámbrico, están representados por estos muchachos que ven acá. Apenas unos pececitos de cuerpo blando, apenas si tienen algo parecido a una columna vertebral, ni siquiera osificada. Y tampoco tienen mandíbulas, o sea, a ese nivel, de los primeros vertebrados ni mandíbulas tenían, o sea, no tenían ni dientes ni forma de morder. Y esto ocurre en todo el registro fósil, de que no se encuentran muchos animales de este tipo, y si se encuentran son de pequeños tamaños, a pesar de que sean muy diversos, por ejemplo, como los conodontes. Bueno, este estudio hizo justamente un análisis estadístico de las distintas faunas del Paleozoico inferior. En los análisis de faunas que hicieron estos investigadores, recopilaron información de hasta más de 1000 registros fósiles y los agruparon en faunas claves, como pueden ver marcadas abajo con colores violetas, que ellos básicamente seccionaron esas faunas para determinar de qué zona serían aproximadamente esos registros en lo que sería en la Tierra paleozoica. Entonces, como pueden ver ahí, tanto como si los agrupan por secciones, como teniendo en cuenta solo la cantidad de fósiles o los distintos grupos fósiles de vertebrados y otras formas, ven que hay un claro pico de diversidad justo a fines del Ordovícico y principios del Silúrico. Como pueden ver ahí, es increíble, hay una muy poca diversidad, ya sea en cantidad de tipos, de grupos de vertebrados, como en cantidad de especímenes, o sea, de faunas integrantes en esa fauna. Es decir, aumentan no solo la diversidad de grupos, sino los componentes en la fauna, es decir, empiezan a dominar esas faunas marinas muy claramente justo hacia fines del Ordovícico. Y en el caso también que pudieron estudiar es la relación entre conodontes, que es un tipo de cordados, con los otros o vertebrados sin mandíbulas, y vieron también que en estos gráficos de acá, que se ven líneas naranjitas, que justamente cuando había una gran abundancia de conodontes, había muy poca abundancia de los otros grupos de vertebrados, mientras que cuando empiezan a descender la diversidad de conodontes, aumenta la diversidad de los otros grupos. Y coincide con este pulso marcado de diversidad de vertebrados, con la extinción masiva del Ordovícico. Hacia fines del Ordovícico ocurre la primer, mejor dicho, extinción masiva, que básicamente extingue el 85% de las especies a nivel global. Y tengamos en cuenta que la vida se desarrolla solo en los mares, así que es básicamente casi toda la vida en la Tierra. Y lo que ocurre es que hay una extrema glaciación, hay un cambio climático que provoca una glaciación. Esto hace que haya un enfriamiento global general, y no solo eso, sino que desciende el nivel del mar, y esto afecta tanto a los conodontes como a los invertebrados, sobre todo a los invertebrados pelágicos, es decir, aquellos que vivían nadando, aquellos nadadores activos que se desplazaban por la columna de agua. Se ven afectados por este cambio de clima, lo que lleva a su extinción, es decir, los grandes invertebrados predadores sobre todo desaparecen, y también los conodontes, esos pequeños vertebrados que lo que sucedía era que estaban en todos lados, en todas partes, ocupaban muchos nichos y a nivel global, de hecho son muy diversos. Entonces, al extinguirse esas formas y
todo lo que son las formas nadadoras permiten a los primeros vertebrados, que justamente son nadadores y pelágicos, que se encontraban para principios, para lo que era el Ordovícico, en zonas puntuales muy cerca de las costas, es decir, ocupaban lugares de la fauna en zonas costeras, y esto les sirvió de refugios para sobrevivir a esa extinción masiva, lo que permitió después una rápida diversificación y ocupar esos nichos que dejaron estos invertebrados y bueno, los conodontes, que ocupaban básicamente todos los nichos nadadores. Y bueno, posteriormente, como vimos, entonces a partir de ese evento, a lo largo del Silúrico, empiezan a diversificar estas formas de peces, tanto sin mandíbulas como mandíbulas, o sea, aparecen de hecho las primeras formas bien mandibuladas, que eso van a dar paso a los primeros peces óseos, y también tenemos una gran diversidad, empieza la diversificación de los peces, de los tiburones y las rayas, es decir, los condrictios, y posteriormente ya en el Devónico los peces conforman básicamente dominan las faunas tanto marinas como dulceacuícolas, y es por eso que en el Devónico se conoce como la era de los peces, o sea, ahí ya empiezan a relegar a los invertebrados y ellos ocupan ese nicho que antes estaba dominado por los invertebrados. Y bueno, ya hacia más tarde en el Devónico tenemos los primeros peces que incursionan ya en la tierra y dan paso a los primeros tetrápodos. Así que si tenemos que culpar algún evento catastrófico de el hecho de estar acá padeciendo las dolencias de un tetrápodo evolucionado que tiene que pasarse la vida pagando impuestos, tienen que ir tan atrás como hace 441 millones de años y pueden culpar hasta la primer extinción masiva. O sea, hasta allá atrás hay que irse a encontrar culpables. Así que nada, siempre el cambio climático y las extinciones masivas son el cambio que evidentemente afecta a la evolución y permite que estemos acá. Todo es siempre causa de una extinción masiva. Así que ya saben.